en el Salmo número 33. Salmos en su número 33. Vamos a estar leyendo este texto. Es un poco largo, pero vale la pena, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermano, tome asiento. El día de hoy nos convoca a no meditar en el Evangelio y hacerlo particularmente desde este Salmo 33. El Salmo 33, hermanos, es un salmo, ¿no?, que exalta la grandeza de Dios. Pero si nosotros nos fijamos en las palabras utilizadas, en este caso por el salmista, nos vamos a dar cuenta de que el Evangelio está en el corazón de este Evangelio. Están los elementos a los cuales tenemos que estar atentos para encontrar el mensaje, ¿cierto?, que Dios tiene para los hombres. Y todo en un salmo. Y la idea del día de hoy entonces es, de alguna manera, repasar este salmo para encontrar en él los elementos que tienen que ver con el Evangelio. La intención claramente de este sermón no es una predicación expositiva. Lo aclaramos desde ya. La intención es que nosotros podamos ver en la Escritura, hermanos, cómo el Señor, porque esta es la palabra de Dios, nos muestra, hermanos, su mensaje glorioso de salvación en todos lados. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy por medio de este salmo. Voy a darme entonces la libertad de citar algunos textos e ir visitando algunas cosas para escoger textos los cuales meditar más profundamente para encontrar en ellos entonces este glorioso mensaje de salvación. Y dicho esto, entonces, vamos a lo que dice este texto. Comienza entonces este salmo, ¿no?, con una invitación a alegrarse, una invitación entonces a adorar a Dios. Comienza diciendo: alegraos, oh justos, en Jehová, oh íntegros. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad por tanto a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien,
porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra se echa con fidelidad. Parte entonces el salmista llamando a los justos. Nosotros que quizás ya hemos masticado la doctrina de la Biblia, sabemos que los justos son un grupo de personas. No es todo el mundo. No es todo el mundo. Los justos son los que están en esa justicia con Dios. Los que de alguna manera están en paz con Dios. Dios mira al mundo y en el mundo ve justos e injustos. Por nuestras obras todos somos injustos. Pero por Cristo y por la fe en Él, muchos de los que están en la tierra han sido justificados y son esos justos a los cuales el salmista desde tiempos antiguos llama a que mediten en el favor de Dios, en la grandeza de ese Dios al cual proclaman como su Señor y su Dios, para cantarle alabanza, para proclamar su grandeza, para exaltarle. Esto es lo que comienza haciendo el salmista. Empieza haciendo una invitación a que podamos nosotros meditar y podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Esto es algo glorioso, sin lugar a dudas. Algo maravilloso, algo que como hijos de Dios tenemos que hacer. Pero es aquí cuando el salmista lanza entonces una sentencia o unas palabras que no podemos dejar al aire. Versículo 5. Él dice entonces, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y aquí, hermanos, este texto, este solo versículo, hermanos, nos da mucho para hablar. ¿Qué significa que Dios ama la justicia? ¿Qué significa que Dios ama el juicio? ¿De qué tipo de justicia está hablando el salmista? ¿De qué tipo de juicio habla el salmista? Y me pregunto también, ¿por qué habla en el mismo versículo de la justicia y de la misericordia? Esto es algo que a nosotros no lo podemos pasar por alto así como así, porque tiene un sentido muy, pero muy profundo. ¿Al momento de qué? De ahondarlo, de profundizarlo. Nosotros sabemos que uno de los atributos de Dios es su justicia. Dios es un Dios justo. Y obviamente cuando hablamos de justicia y juicio, realmente en estos tiempos vamos a darnos cuenta de que la desvirtuación de estos conceptos es terrible. Veía el otro día una noticia de un joven que asesina a un presidente de una corporación gigantesca, muy millonaria, de seguros. Este joven va, le dispara en la calle y lo mata. ¿Por qué? Porque lo acusa de abusar de la gente, de los clientes. ¿Por qué? Porque esta es una aseguradora, esta es una empresa, ¿cierto?, que vende seguros. ¿Y qué es lo que le llama la atención de esto? Que mucha gente lo defendió. Defendió el asesinato. Lo que hizo fue validar esa violencia, validar ese asesinato. ¿Por qué? Porque el que fue, digamos, objeto, la víctima, ¿no?, era una persona que bajo sus propios juicios, ¿no?, de las personas, los sentían como un abusador de los más pobres. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, hoy día podemos entender que validamos, entendemos tanto la moral, tanto el asesinato y la violencia en virtud de nuestras propias concepciones. Podemos nosotros decir que matar a ese hombre estuvo mal, pero ¿cómo llegamos a validar esa violencia diciendo que está bien, bajo supuestos ataques respecto a él? Cuando hablamos de justicia, hermanos, hoy día en este mundo entramos en una caja de Pandoras donde podemos encontrar infinidad de situaciones. Y digo esto porque esta es la forma de pensar del mundo, más no de Dios. Porque la justicia de Dios no cambia. Otro atributo de Dios es su inmutabilidad. Dios no cambia. Dios no determina los valores y los preceptos de la justicia en virtud de tal o cual situación. No, Dios es justo. Y esa justicia es eterna. Y Él no cambia.
Y lo ha manifestado, hermanos, en su ley gloriosa. Los 10 mandamientos a nosotros nos muestran los actos de justicia. ¿Queremos saber lo que es justo ante Dios? ¿Queremos saber cuál es la justicia que Dios ama? Vámonos al monte Sinaí. Y ahí vamos a ver cómo Dios escribe en tabla lo que para Él es justo. Después ya sabemos que Jesucristo viene y da una interpretación espiritual y real de esto. Pero es la misma ley, esa ley de Dios, la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios ama la justicia, hermanos. Y aquí el hecho de por qué nosotros vemos en este texto que el salmista habla de la misericordia en el mismo versículo. No está hablando porque sí, ¿no?, de estos dos conceptos porque se le olvidó, no. Habla de la misericordia y del juicio, hermanos, porque estos dos conceptos van totalmente entrelazados. No se puede hablar de lo uno ni de lo otro, ¿cierto?, hablando de Dios. Me explico. Dios manifiesta en su ley lo que es justo, pero Él ama el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo hombre que transgrede la justicia de Dios va a ser enjuiciado por Dios. Esta es la condición del hombre. Todo hombre que se mira al espejo de la ley, mira la ley como un espejo y se mira en ella, se va a encontrar transgresor de la ley. Se va a hallar un pecador. De hecho, la definición de pecado es transgresión de la ley de Dios. Todo hombre entonces se mira a ese espejo de la ley y se halla pecador. Todos nosotros hacemos lo mismo y siempre encontramos lo mismo. Hemos fallado contra Dios. Todos hemos pecado ante un Dios. Y ojo, la Escritura lo dice así. Romanos 3:23, un texto que citamos muchas veces. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad de todo hombre. Todo hombre se ha transformado en un pecador, en un transgresor de la ley de Dios. Y ese Dios ama la justicia, ama la verdad, ama lo bueno. Y es aquí el problema del hombre. El hombre es malo. Nosotros somos malvados porque constantemente transgredimos la justicia de Dios. Y como ese Dios ama lo bueno y ama su justicia, ama el juicio. Y ahí el verdadero problema del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está bajo el juicio de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, como creyentes, somos llamados a proclamar el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, pero no podemos predicar el Evangelio sin primero confrontar a las personas con lo que hacen contra Dios. El hombre se rebela contra Dios. El hombre se levanta contra Dios. El hombre es enemigo de Dios, así lo describe la Escritura. El hombre, por tanto, está bajo el juicio de Dios y acumulando ira para el día de la ira. Ese hombre que está fuera y que no conoce a Dios, se va a encontrar con Dios y va a ser enjuiciado por Dios. Esta es la realidad del hombre. Y el Señor entonces, por medio de las palabras del salmista, dice, pero ojo, si bien Dios ama la justicia y el juicio, también tenemos que decir que su misericordia completa, llena y está por todos lados en esta tierra. La misericordia de Dios llena la tierra, hermanos. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia, que es la conjunción de dos palabras, ¿no? Corazón y miseria. El corazón de Dios está con la miseria del hombre, porque ese hombre que está bajo su propio juicio es un hombre miserable. Dios pone el corazón sobre el mundo, entonces sí, lo que hace es manifestar esa misericordia, no castigando y no enjuiciando aún a aquellos que merecen juicio. ¿Cuál es la condición del mundo hoy día? ¿O qué es lo que debería suceder con el mundo hoy día? Ser enjuiciado por Dios. ¿Han escuchado alguna vez ustedes alguna persona diciendo, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Qué pasaría si Dios eliminara el mal hoy día? Todos desapareceríamos. ¿Pero por qué entonces existe el mal? Porque Dios hoy día ha llenado su tierra de su misericordia. Y la podemos ver todos los días. La Escritura dice que Dios renueva su misericordia día tras día. Porque día tras día, a pesar de que en este mundo está lleno de gente malvada y pecadora, Dios sigue dándonos días nuevos.
sigue abriendo nuestros ojos todos los días. Por tanto, las palabras del salmista tienen todo el sentido del mundo. Porque por un lado muestra el carácter justo de Dios, ¿cierto? Mostrando que Él ama el juicio y que lo va a hacer, ojo con esto. Pero también muestra entonces que la misericordia de Dios llena. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que hoy día para las personas que están bajo la ira de Dios hay tiempo. Hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para ir a Cristo, hay tiempo para creer en Jesucristo. Hay tiempo, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios aún está ahí. Ahora, ojo con esto, porque el salmista no solamente se queda con esto, de alguna manera, poniendo esto que hemos dicho en relieve, ¿no? Él se va entonces a hablar del poder de Dios. Fíjense, versículo 6 en adelante. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Ojo con esto, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que hace el salmista es decir, ¿quién puede contender contra Dios? ¿Quién puede librarse de la justicia de Dios? ¿Se puede el hombre enfrentar a ese Dios omnipresente, omnipotente, soberano? No puede. No puede levantarse contra ese Dios. Nadie puede hacer nada contra el juicio de Dios. Y el llamado que hacemos nosotros por medio del Evangelio es el mismo mensaje que hace el salmista desde el versículo 6. Tema a Jehová toda la tierra. Pero el versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y fíjense lo que está diciendo entonces. Teman, tengan temor de Dios, se van a encontrar con Dios. El juicio de Dios está cerca. Arrepiéntanse, ¿cierto? Cambien su camino, acérquense al Señor, tengan fe. ¿Por qué? Hermanos, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, lo que hacemos es justamente lo que hace el salmista, llamando a la gente a que tema a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la Escritura. Y nosotros, por medio de la proclamación del Evangelio, hacemos ese llamado a temer a Dios, cosa que el hombre no tiene. ¿Se recuerda en Romanos 3 cómo se describe al hombre? Dios se acercó al mundo a ver al hombre si es que había algún justo y no había ninguno, porque todos habían descarriado, aún se hicieron inútiles. ¿Qué es lo que había? Veneno de áspides debajo de sus lenguas, sus pies se apresuraban para derramar sangre. Y termina diciendo eso. No hay temor de Dios en ellos. Nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, no temen a Dios. No temen al omnipotente, hermanos. No temen al que hizo los cielos y la tierra. No temen. Y el salmista también tiene esa preocupación, quizás porque las palabras de él son tremendamente elocuentes, hermanos. Y tremendamente claras. Él de alguna manera se antepone a la respuesta del hombre que se rebela contra Dios y sigue diciendo en el versículo 10: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Desde su lugar, de su morada, miró sobre los moradores de la tierra. Él los formó. Él formó el corazón de todos ellos y está atento a sus obras. Y fíjense lo que empieza a decir. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar, hermanos. Es el mismo salmista el que está diciendo, no hay escapatoria de Dios. El hombre se ensalza, ¿no? El hombre se levanta y él dice, no, es que si yo puedo contra Dios, o yo me voy a arreglar con Él después. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? No, déjame, yo me voy a arreglar con Dios cuando yo me muera. Hermanos, nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, tenemos que llamar a los hombres al arrepentimiento, pero por sobre todo tenemos que llamar a los hombres a que entiendan quién es Dios. Con Dios no se juega. Dios no es mi amigo, ¿cierto? Dios no es ni mi amuleto. Dios no es de alguna manera un genio. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Dios soberano, alto, sublime, eterno, trascendente. Es un Dios, hermanos, que tiene todo poder y el hombre no es nada delante de Dios. Y esto es lo que está haciendo el salmista de manera maravillosa, hermanos.
Está poniendo entonces al hombre en su lugar. Cuando nosotros nos comparamos con Dios, nos damos cuenta, hermanos, de que no tenemos nada que hacer para con Dios. La narrativa del Salmo es gloriosa. Parte, ¿cierto?, hablando de los salvos, de los justos. Y después entonces empieza de una manera particular a proclamar las verdades para con Dios. Estas deben ser oídas, no solamente por los inconversos, sino que nosotros para meditar, hermanos amados, en el glorioso Evangelio y quién es Dios. Versículo 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Ojo con esto, porque aquí el salmista hace una especie de cambio. Habla entonces de aquellos que no se podrán librar. La fuerza del caballo no los podrá librar, ni los ejércitos, ni nada, ¿cierto? La grandeza de su fuerza no podrá liberar a nadie, pero el Señor entonces, ahora, si bien deja claro que ama la justicia y el juicio y que nadie se podrá escapar de él, él dice entonces, pero sus ojos están sobre ¿quiénes? Sobre los que le temen. El mismo salmista ha hecho un llamado reciente, ¿no?, a que teman a Jehová. Un llamado a que teman a Dios. Y ahora entonces él dice, Dios está mirando a los que le temen. Dios mira a los que le temen y sigue diciendo sobre aquellos que esperan en su misericordia. Y sigue diciendo, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El salmista entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Después de llamar a los hombres a que teman, les dice entonces, cuando ustedes teman a Dios y sean temerosos de Dios, entonces Dios estará sobre ustedes para darles entonces de su amor. El mensaje del Evangelio se compone de ciertas cosas. Y lo primero es poner como precedente, ¿cierto?, el ultraje, el pecado de los hombres hacia Dios, esa condición de pecado ante un Dios santo, la incapacidad total de acercarse a Dios por medio de las obras humanas, el juicio de Dios en su justicia, la inminente, ¿cierto?, el inminente encuentro con ese Dios justo, un llamado a que teman a Dios para que despierten, ¿no?, para que se arrepienten, pero por sobre todo es un llamado de amor. Un llamado, hermanos, a que conozcan a ese Dios lleno de misericordia. A un Dios bondadoso. A un Dios que ofrece perdón. A un Dios que ofrece librarnos de la muerte. Que ofrece librar nuestras almas de esa muerte. ¿Qué muerte, pastor? Bueno, esa muerte que entró en el mundo por medio de Adán. ¿Se acuerdan de este texto o esta narrativa muy conocida en el huerto del Edén? De todos los árboles puedes comer menos de ese, porque el día que comas de ese árbol, ¿no?, de ese fruto, ciertamente morirás. El hombre desobedeció a Dios, Adán desobedeció a Dios y la muerte entró al mundo. He ahí entonces que, como dice el apóstol Pablo, la muerte entró al mundo por un hombre, pero la salvación también. La vida vino por un hombre y ese hombre es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien somos muertos y estamos muertos en delitos y pecados, tenemos de Dios un regalo glorioso para salvarnos. Y ese regalo de Dios tiene el nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas personas se quieren salvar por sus obras, personas se quieren salvar por sus ceremonias, personas se quieren salvar por su corazón bueno, personas se quieren salvar por rituales, pero ninguna de esas formas alguien se va a poder salvar. La única forma que nosotros podemos encontrar salvación, leímos ahí en capítulo 7 de Mateo, entrar por la puerta estrecha. Jesús dijo, yo soy esa puerta. La manifestación más grande del amor de Dios para con los hombres, la manifestación más grande de misericordia para con los hombres, fue haber enviado a su Hijo a vivir una vida de perfecta obediencia y subir a la cruz del Calvario
para pagar en esa cruz la ira de Dios. Esa ira que estaba acumulada sobre nosotros por nuestras transgresiones fue derramada sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Jesucristo, el ser más precioso, glorioso, santo, puro e inocente que pudiera existir, sufrió el castigo por nosotros. ¿Y lo sufrió para qué? Para satisfacer la justicia de Dios. Romanos 3 da testimonio de esto. Nosotros pensamos que podemos salvarnos por obras, ¿cierto? El pensamiento religioso está muy inmerso en nuestro corazón. Hago cosas buenas y el Señor está de mi favor. Hago cosas malas, me porto mal y Dios se apartó de mí. No, hermanos. No hay ni un ápice en nuestro actuar que pueda acercarnos a nuestro Dios. No hay ni la más mínima, ni la más pequeñísima cosa en nosotros que pueda acercarnos a Dios. Es solo la gracia derramada para que nosotros entonces podamos poner nuestra fe en aquel que subió a la cruz del Calvario y creer en su obra, en que Él no pecó porque no se halló engaño en su boca, en creer que Él, hermanos, fue escupido, fue molido a golpes y fue asesinado, y en esa cruz recibió la ira de Dios en beneficio nuestro, y que resucitó al tercer día. Si nosotros entonces creemos en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, cambiando nuestra vida, cambiando nuestra dirección, cambiando entonces de camino, Dios entonces nos dice que por la gracia de Dios y por medio de la fe somos salvos. Todos aquellos hombres que escuchan su verdadera situación ante Dios y ponen temor en Jehová tienen que tomar atención a estas palabras. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se hizo carne en Jesucristo. Y el amor de Dios está ahí para abrazarlo. Pero es por medio de Jesucristo. La salvación está en Cristo. El perdón de nuestros pecados está en Cristo. El perdón de nuestras transgresiones ante Dios está en Cristo. Nuestra reconciliación con Dios está en Cristo, no está en otro lado. Podríamos decir, nuestra relación con ese Dios de manera eterna descansa solamente en las obras gloriosas de Cristo. Hermanos, no hay otra forma de salvarnos ni tener una relación eterna con Dios a no ser que sea en nuestro amado Señor Jesucristo. De Dios viene la salvación, no de los hombres, bajo ningún punto de vista, de nada de los hombres, solamente de Dios. Y el salmista lo sabe bien y termina diciendo en el versículo 20, porque nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado, hermanos. El salmista está diciendo esto. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, ahí entonces encontramos el socorro de nuestras almas. El mundo hoy día busca en diferentes cosas la paz de sus almas. Nosotros la tenemos en Cristo Jesús. Nosotros la tenemos en Dios. Nosotros hemos creído en Dios. Nosotros tenemos nuestra fe en el Salvador, en que nosotros hemos confiado. Y entonces Él termina diciendo, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, porque nosotros esperamos en ti. Hermanos amados, la única fuente entonces de salvación es nuestro amado Señor Jesucristo. Y quizás para el que no conoce al Señor, el llamado es justamente, vaya a los pies de Cristo. Yo realmente le ruego que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de su maldad y que quiera conocer a este Dios amoroso, que pueda encontrar la vida, porque no hay vida si no es en Cristo. No hay sentido de la vida si no está en Cristo. No hay propósito en la vida si no se encuentra en Cristo. No hay vida en lo absoluto, hermanos, si es que no se encuentra en nuestro amado Señor Jesucristo. Arrepiéntase, busque al Señor. Pero para nosotros los que sí creemos, hermanos, meditar en el Evangelio es una oportunidad gloriosa siempre de meditar en cómo Dios, de qué manera fue posible, hermanos, que Dios se acordara de nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno, un Dios tan glorioso, tan precioso, benevolente, nos mirara a nosotros, viles pecadores y traidores, rebeldes,
hermanos, enemigos de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se acordara de nosotros, obrando en nuestros corazones y dándonos vida nueva? ¿Cómo es posible eso? El Evangelio es una ocasión siempre para meditar en eso y observar esa gracia gloriosa de Dios y bendecir y exaltar su nombre. Ahí recién podemos volver a los versículos número 1 y decir, alabadle, hermanos, alabadle, bendecirle, glorificarle, entregarle sus vidas, entreguemos nuestros miembros, entreguemos nuestros pensamientos y nuestro corazón a nuestro Dios, porque no merecemos, hermanos, que nos haya salvado. Oremos al Señor. Padre amoroso, le damos gracias, Señor, por su glorioso evangelio. Gracias, Señor, por sus palabras en este Salmo 33, que son tan profundas, Señor, tan certeras. Gracias, Señor, le damos porque nos permite meditar en su glorioso evangelio. Ayúdenos, Señor, a meditar en nuestra propia maldad y mirar esa gracia preciosa para crecer cada día en gratitud y en amor a usted. Rogamos por aquel que oye este mensaje, Señor, y que aún no le conoce, para que usted muestre su misericordia, dando fe, Señor, y ayudándoles a encontrar la vida eterna. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.